No puede haber nada más brutal que aquella derrota en los pantanos y los bosques. Así se contó en los anales de Roma. 3 legiones imperiales aniquiladas en los pantanos de Germania, en otoño del año 9 después de Cristo. La batalla marcó un punto de inflexión en la historia europea. Porque Roma fracasó en su intento de conquistar las tierras al norte del río Elba y, por supuesto, las que estaban más hacia el este. Los romanos se retirarían a sus defensas en el Rin y el Danubio. Europa quedaba dividida en 2, y así seguiría durante siglos. Fue el comienzo de la leyenda germana. La mayor potencia militar del mundo antiguo hincaba la rodilla ante una alianza de hierro de tribus amantes de la libertad. Los nacionalistas alemanes del siglo XIX convirtieron esta batalla en los pantanos en el acto fundador de la nación moderna. Y hasta la búsqueda del campo de batalla se convirtió en una preocupación nacional. 700 ciudades y pueblos pretendían haber sido el lugar del enfrentamiento. Pero las pruebas arqueológicas apuntan a este lugar, el bosque de Teutoburgo. Desde 1875, un monumento al vencedor domina el paisaje. Arminio para los romanos, o Hermann, el primer héroe de la liberación germana. Desde entonces, el recuerdo de Arminio ha permanecido vivo en este país. Esta es su historia. La batalla contra Roma. Episodio 1. Una provincia demasiado lejana. Julio César dio el mismo nombre a todas las tribus de las inaccesibles regiones al este del Rin. Germanos, que constantemente hacían incursiones en territorio romano. Incluso antes del nacimiento de Cristo, César Augusto decidió proteger el débil flanco oriental del imperio en la Galia. Tras una serie de campañas, las tribus germánicas fueron sometidas. Algunas ofrecieron resistencia, otras, como los queruscos, se aliaron con Roma. Esta tribu vivió entonces bajo el puño de hierro de la Pax Romana. Aquí vive un niño, que más adelante llegará a ser conocido como Arminio. Cuando tiene unos 10 años, su vida cambia para siempre. Arminio es de sangre noble. Su padre, Segimer, pertenece a la aristocracia querusca, aunque Segimer se opone rotundamente a la alianza con Roma. Pero los nobles han elegido a Segestes como líder de su clan. Segimer debe aceptar su liderazgo y sus decisiones. Pero Segestes no es bienvenido en este lugar. Segestes ha elegido la alianza con Roma y ahora ha venido a cumplir las condiciones de esa alianza. Ha venido a por los hijos de Segimer. Deben ser entregados de inmediato a las fuerzas de ocupación. Es, según él, un sacrificio necesario que debe realizarse por el bien de toda la tribu. Significa que Segimer tal vez nunca vuelva a ver a sus hijos. Se convertirán en romanos. La toma de rehenes era una de las tácticas favoritas de los romanos. Jefes como Segestes eran sus agentes y tenían mucho que ganar con su cooperación.
Sabemos relativamente poco sobre la historia antigua de los queruscos. Aparecen de repente en la época de Augusto. Durante un tiempo fueron enemigos de Roma, pero después firmaron una alianza con ella. Segestes era el líder de los queruscos en tiempos de la conquista romana. Cuando una superpotencia colosal, como Roma, choca con una tribu relativamente pequeña, no es de extrañar que parte del clan o toda la tribu decida aliarse con el enemigo. Todo lo que sabemos sobre los germanos procede de antiguos textos romanos. Escritores como Patérculo, Tácito o Dion Casio recogieron los testimonios de los soldados romanos que volvían de Germania. Las tribus germánicas no tenían textos escritos, de modo que no dejaron versión alguna de la historia de Arminio. Arminio y su hermano Flavio el Bello serían educados como romanos, para que algún día pudiesen volver a su patria como representantes del poder romano. Para los romanos, esta parecía una forma segura de consolidar su control. ¿En quién si no podrían confiar teniendo en cuenta que las familias y clanes que forman el pueblo querusco, sus aliados, están divididos entre enemigos y amigos de Roma? Pero es un error hablar de un pueblo unificado y llamarles germanos. Hay decenas de tribus que luchan constantemente entre sí. Para los romanos, esta es una terra incógnita, un mundo desconocido. Desde el punto de vista romano, se estaban adentrando en un territorio que nunca antes habían conquistado. La Galia tenía una estructura bastante diferente. Eran celtas, ya tenían ciudades permanentes y sus tribus eran jerárquicamente mucho más estables que las de Germania. Los pueblos germánicos viven para sí mismos, separados entre sí, escribió el historiador romano Tácito. Los mayores asentamientos apenas tenían 25 casas, y humanos y animales convivían bajo el mismo techo. Las ciudades y pueblos como las que hay en el resto del imperio, aquí son desconocidas. Y para los romanos estos pueblos son salvajes incivilizados, que viven más como animales que como humanos. Tácito nos cuenta que viven en un territorio salvaje, entre los ríos Rin y Elba. Un paisaje cubierto por vastos parajes de bosques espesos de roble y abedul. El lugar que describe Tácito es totalmente desconocido. Las ciénagas que cubren este territorio son repulsivas. Los bosques hacen que los hombres se estremezcan de miedo. Lo que más desconcertaba a los romanos era que no había caminos, ni rutas comerciales, ni por lo tanto puntos fijados hacia los que dirigirse. No había castillos ni baluartes que tomar. Solo aquel bosque terrible que tardaron 9 días en cruzar y en el que no encontraron ni un solo ser humano. Era una pesadilla para los romanos. Los bosques impenetrables eran totalmente inadecuados para la logística y las tácticas militares romanas. Ser destinado a Germania en el gélido norte era considerado un castigo por la mayoría de los soldados romanos. Y estaban asustados, porque nunca habían visto bosques. Tras siglos construyendo las ciudades romanas y su flota naval, Italia se había quedado prácticamente sin bosques. Les habían destinado al norte de Europa. Sabían que aquel no era su lugar. Julio César escribió:
Aunque caminen durante 60 días, no podrán decir que han llegado al final de este bosque. Y ni siquiera sabrán dónde termina. A lo largo y ancho del Mediterráneo, Roma tenía una cultura urbana. Vivían en ciudades. Y en comparación, lo que encontraron en Germania era muy primitivo, era muy simple. Faltaban los elementos básicos de la civilización romana y sus logros. Aquello era un auténtico choque entre dos culturas. Para Arminio y Flavio, su viaje hacia el mundo romano les habría llevado en primer lugar a través de los bosques hasta el río Rin. Aquí comenzaba el mundo romano. Y las primeras señales contundentes del dominio romano de la ingeniería eran una enorme fortaleza y un puente que cruzaba el río. Desde este campamento del ejército en Vétera, muchos miles de legionarios protegen la frontera de Roma a lo largo del río. Es solo uno de los muchos campamentos a lo largo del Rin. Los romanos fundaron ciudades como Colonia, Coblenza y Maguncia, escaparates de la civilización romana. Pero el mensaje que transmiten no es «no os acerquéis». Al contrario, son un imán para los bárbaros, que se embarcan en un comercio próspero con los romanos. El pelo largo y rubio es especialmente valioso. Los germanos aceptan monedas que no han visto antes a cambio de sus pieles y cueros. Dos monedas. Las tribus que no tienen nada que vender trabajan para los romanos. Es un mundo nuevo tentador. Sin duda debió de causar una tremenda impresión a las tribus germánicas la forma en que los romanos construían sus torres, la compleja organización que tenían detrás, su destreza para los cálculos y medidas, su destreza para ofrecer un suministro de agua corriente. Todo eso debió de causarles una enorme impresión. Nos imaginamos a aquellas tribus con la boca abierta, absolutamente sorprendidos. La separación de su familia debió de ser dolorosa para Arminio. Pero había numerosos estímulos nuevos para distraerlo. Además, los hermanos bárbaros seguramente se convirtieron en una atracción. Como hijos de nobles recibieron un trato privilegiado. Que incluyó, por ejemplo, su primera experiencia milagrosa con suelos calentados. Es el viaje de sus vidas. Remontan el río Mosela, atraviesan las ciudades de la provincia romana de la Galia y continúan por el Mediterráneo hasta la capital del mundo antiguo. Era una táctica muy popular entre los romanos. Llevaban a los hijos de los nobles a Roma y los educaban en una escuela en la colina palatina. Allí cumplían dos objetivos. Por una parte eran rehenes y garantizaban el buen comportamiento de sus padres, pero por otra eran educados como romanos y se esperaba que cuando volviesen con su pueblo se comportasen como tales. Y sin duda eso fue lo que le ocurrió a Arminio, porque cuando él era un niño, los romanos tomaron rehenes nobles en Germania. Arminio y Flavio posiblemente llegaron a Roma sobre el año 9 a.C. Primero atravesaron los barrios de los canteros en unos suburbios llenos de vida.
Después se fueron acercando al centro de la mayor ciudad del mundo, con su 1.000.000 de habitantes. Arminio llega a una ciudad que prospera como nunca. Grandes rutas de desfile recorren la ciudad. El mármol reluce bajo el sol mediterráneo. Nunca habían disfrutado de un período de paz tan largo, y el Imperio Romano nunca había sido tan grande como bajo el emperador Augusto. Bajo Augusto, el Imperio Romano había alcanzado un tamaño desconocido, porque Augusto lo amplió mucho más allá de lo que habían hecho sus predecesores. Piénsenlo. El norte de España, los Alpes, grandes franjas de territorio que llegaban hasta el Danubio, Anatolia interior, Judea, Egipto, África. Él añadió todo esto al Imperio Romano, que alcanzó una extensión geográfica enorme. Pero, sin embargo, posteriormente, la época de Augusto sería asociada con la paz, porque logró la paz en Roma tras décadas de guerra civil, de romanos contra romanos. Pero en política exterior, Augusto no fue para nada un emperador de paz. Hizo la guerra, sin pausa, durante todo su reinado. Siendo joven, Arminio entra a formar parte de la gigantesca máquina bélica romana. Enseguida comprende la clave del éxito militar de Roma: la disciplina. ¡Atención! No debió de ser fácil para un querusco someterse a un entrenamiento estricto y a una obediencia incondicional. Los guerreros germánicos rechazaban los liderazgos firmes. Pero Arminio demuestra ser un excelente alumno. Es un joven que aprende rápido y tiene un talento inusual para ser germano, según el veredicto contemporáneo. Este querusco se está convirtiendo en el soldado romano perfecto. Esta educación de un germano dentro del Imperio Romano siempre tiene dos vertientes. Una vertiente técnica: ¿cómo lidero un ejército? ¿Qué armas llevo? Y una vertiente ideológica. La política y Roma son la misma cosa. Roma es el ideal que debemos adorar. Y los romanos combinaban ambas. Aproximadamente en el año 1 a.C., Arminio recibe su primer destino, Panonia, en los Balcanes. Es capitán de la Auxilia, una fuerza montada de mercenarios germanos. Las tribus de esta provincia balcánica se han levantado contra Roma. Roma contraataca con fuerza y envía 15 legiones, más de 100.000 hombres, la mitad de todo su ejército, para aplastar a los rebeldes. ¡Atención! ¡Preparados! Es una demostración de la absoluta superioridad de la estrategia militar romana. ¡Fuego! ¡Fuego! El poder romano no se encuentra en el valor de los soldados individuales, sino en la cooperación estratégica de las unidades militares. Arminio nunca olvidará esta lección. En un combate abierto, Roma es invencible. Nos encontramos ante dos formas diferentes de concebir la guerra. El ejército romano es profesional y disciplinado. Los diferentes rangos poseen funciones y papeles definidos. Cada hombre sabe si debe hacer una cosa u otra. Manda a muchos hombres y tiene medios y equipo para hacer esto o aquello. Entre los germanos, sin embargo, existía una relación entre los jefes o nobles y los guerreros elegidos que pasaban de tribu en tribu y que habían jurado fidelidad a esos jefes. A su manera, esos guerreros también eran profesionales.
Era una relación personal y en cierto sentido, por supuesto, también fomentaba la disciplina. Es decir, era una cuestión de honor. Una situación en la que estaban unidos a un hombre concreto y le debían lealtad. Los romanos avanzaban en una formación cerrada llamada testudo. Los bárbaros atacaban en una formación en cuña llamada cabeza de jabalí. La fuerza del impacto es efectiva solo momentáneamente. Las legiones están protegidas y siguen a sus atacantes. Las filas están tan cerradas que actúan como un solo hombre. No sabemos qué hizo exactamente Arminio en la guerra de Panonia, pero debió distinguirse en el combate. Cuando volvió a Roma, el emperador Augusto le nombró caballero, el mayor honor concedido a un miembro de una tribu germánica. El hijo de un noble de los bosques de Germania se había convertido en un ciudadano respetado en Roma. Han pasado 15 años desde que dejara atrás su casa. Es imposible saber si echa de menos a su familia, la libertad, los bosques infinitos. Imposible saber cuáles son sus ambiciones. Conocemos muchos casos de germanos al servicio de Roma que aprendieron a comportarse como romanos, pero sin sentirse romanos ni ser leales a Roma. No es fácil conseguir que la gente se comprometa de verdad con un sistema que puede que les conceda grandes privilegios, pero que también les exige un cambio de identidad. No todo el mundo puede hacerlo. En el año 7 después de Cristo, Augusto nombra un nuevo gobernador para Germania. Es un pariente suyo, llamado Publio Quintilio Varo, al que describen como físicamente corpulento y espiritualmente complaciente. Aunque Varo ya ha demostrado su valía en una crisis. Aplastó una revuelta judía siendo gobernador en Siria y crucificó a 2000 rebeldes. Llegó a esta provincia rica como un hombre pobre y se marchó de esta provincia pobre como un hombre rico, dirían de él después. En sus días de gloria se acuñaron monedas con su imagen, un raro privilegio. Varo tenía las habilidades y experiencia que necesitaba un senador romano seleccionado para el trabajo en Germania. Augusto, desde luego, no enviaría a cualquiera a aquella zona, solo porque fuese su pariente, si no estuviese convencido de que tenía la experiencia necesaria para cumplir con lo que se esperaba de él. Pero entonces Augusto toma una decisión que tendrá consecuencias imprevistas. Envía a Arminio a Germania junto a Varo. Es una decisión que agrada a Varo. Arminio tiene fama de ser valiente, disciplinado y leal. Y conoce a los queruscos y su forma de luchar. Habla su idioma. El año 7 después de Cristo, Arminio regresa a su patria. En los últimos 15 años los romanos han llegado en masa, han construido su nueva provincia, han montado campamentos a orillas de los ríos Rin, Meno y Lippe, para consolidar su control en la Germania Magna. En Haltern, a orillas del Lippe, se encuentra su centro administrativo, la capital de la nueva provincia.
Junto al actual Museo Romano de Haltern, crean una base para 3 legiones, un total de 20.000 hombres. Hay barracones, herrerías para fabricar armas, hornos de cerámica y villas para los oficiales de mayor graduación. Y en el Lippe hay un puerto al que llegan mercancías y lujos romanos, para hacer la vida más soportable en estas tierras bárbaras. Ya desde el principio, los romanos intentaron dar la impresión de que habían sometido a Germania. En su testamento, Augusto escribió: «He conquistado Germania hasta la desembocadura del Elba». Cuando un general obtenía una victoria en Germania, adoptaba el título de germánico, para significar que tenía a las tribus germánicas bajo control. Los romanos acuñaban monedas que representaban a Germania como una mujer, sentada en el suelo, llorando y con una lanza rota, para que el pueblo llano captara la idea. Pero Tácito contradice esa idea. Dice: eso es una tontería. Germania no ha sido derrotada. Las tribus germánicas siguen viviendo igual que hace 200 años, completamente libres. A su vuelta, Arminio tal vez buscó en vano señales de la dominación romana. A medida que se aleja un poco de las fortificaciones romanas, el avanzado modo de vida romano no aparece por ninguna parte. Arminio sin duda aprovechó la oportunidad para reencontrarse con su padre, Segimmer. Tuvieron tiempo para hablar de la grandeza de Roma o de su patria. Por cálida que hubiese sido la bienvenida, el padre sin duda habría sentido una mezcla de emociones al ver entrar a su hijo en la casa familiar vestido con el uniforme de un soldado romano. Arminio sin duda debió alabar las ventajas que les había traído Roma y formar parte del imperio. Riqueza, conocimientos y justicia, y el fin a las perennes guerras civiles entre las tribus germánicas. Pronto habría calzadas, ciudades, incluso suelos de piedra calientes en lugar de tierra batida. Pero son 2 hombres que hablan sin escucharse. Para Segimmer, su hijo niega a la tierra que le vio nacer. Los romanos exprimen a las tribus a base de tributos, como si fuesen las uvas de un vino amargo. Los cuentan como ganado para imponerles impuestos y prohíben a los hombres libres llevar armas. Sin una espada, un querusco no puede ser libre. Pero su pueblo está indefenso. Los tiempos han cambiado. Los queruscos están condenados a una vida de esclavitud. Han perdido su libertad. Pero no todas las tribus germánicas insisten, como Segimmer, en la libertad y la independencia. En el río Land, cerca de la pequeña localidad de Valgirmes, los arqueólogos han realizado un descubrimiento extraordinario. Cuando en 1993 se encontraron restos romanos en esta zona, se pensó que era solo otro campamento del ejército. Los escritos romanos decían que habían fundado ciudades propiamente dichas al este del Rin, pero los expertos siempre los habían tachado de propaganda. Pero ahora había pruebas de algo más. Esta es una ciudad civil. Hasta ahora, la única ciudad romana descubierta a este lado del Rin. Fue planificada para que la habitasen romanos y germanos. El historiador romano Dion Casio describió la estrategia que ocultaba. Al construir foros, casas y baños, se seducía a los pueblos derrotados para que abrazasen la paz.
entonces, los arqueólogos encontraron pruebas concluyentes de la actitud de Roma hacia su recién conquistado territorio. Nos sorprendimos mucho cuando encontramos fragmentos adornados en un lateral con pan de oro. Enseguida nos dimos cuenta de que tenían que ser partes de una estatua de bronce. Pero cuando encontramos un estribo, una parte de las riendas y el casco de un caballo, supimos que estábamos ante una estatua ecuestre. Y por supuesto, el tamaño de las piezas dejaba claro lo grande que era la estatua. Era a tamaño natural. Y dado que tenía adornos dorados, una estatua de esa época, colocada en ese lugar, solo podía haber sido una estatua del emperador Augusto. Este monumento áureo se alzaba en el foro. El hecho de que hubiese una estatua ecuestre de oro a tamaño natural en Valguirmes demuestra que los romanos reclamaban claramente como suyo el territorio, pasando por encima de la población local. Imagínense a un nativo de la zona, de pie en el foro, contemplando esta reluciente estatua de oro de un jinete y su caballo, y que era el retrato realista del emperador. Tenía que ser algo absolutamente impresionante para ellos. Varo probablemente esperaba encontrar Germania ya pacificada cuando llegó a Haltern y conoció a Arminio. Su tarea consiste en convertir Germania en una provincia romana de pleno derecho. El conocimiento del terreno de Arminio es inestimable. Pero un simple capitán de la caballería auxiliar nunca le diría a su general lo que tiene que hacer. Varo insiste. Un germano sabe cómo tratar con germanos. Sabrá cómo ganarlos para el imperio. Puede que la sangre que corre por mis venas sea germánica, dice Arminio, pero mi cabeza y mi lengua son romanas. Entonces Arminio debe actuar como un romano, replica Varo. Y a Arminio le es encomendada su primera misión. Las legiones están a punto de ponerse en marcha hacia sus campamentos de verano. Arminio será quien reconozca el terreno. Para demostrar su dominio, los romanos trasladaban a sus tropas al este cada verano. Desde sus baluartes en el Rin y en el Lippe, marchan hacia el río Weser, hogar de los queruscos. Viajar por estas tierras vírgenes desconocidas es una empresa desalentadora. No hay calzadas de ningún tipo. Para transportar a sus tropas y llevarles suministros, los romanos se ven obligados a usar el río Lippe. Incluso desarrollan una embarcación especial para ello. Es una barcaza de fondo plano de 30 metros de eslora, con un calado de solo 40 centímetros. Puede navegar en aguas poco profundas y transportar una carga de 53 toneladas. Con centenares de estas barcazas, Varo se adentra en Germania, hasta que el río se vuelve demasiado estrecho. Entonces desembarcan la carga a tierra. Hay enormes cantidades de material. Las legiones viajan con un contingente civil, herreros, carpinteros, recaudadores de impuestos. Muchos llevan a sus familias. Y después están los mercaderes con su vino y aceitunas. Y todos los pequeños lujos de la patria que hacen más soportable a los romanos la vida en el frío y salvaje norte. La unidad auxilia, formada por mercenarios germanos a caballo, se encarga de abrir y escoltar la marcha. Arminio es su comandante.
Un total de 22.000 personas que forman una fila de 15 kilómetros se abren paso por la llanura. Si avanzas en un frente ancho de varias columnas, pero de repente te encuentras con que debes pasar un río o un barranco, o una franja estrecha de terreno entre un acantilado y un pantano, donde el camino apenas tiene 20 o 40 metros de ancho, poco importa que hayas estado avanzando en un frente ancho. De repente todo se para. Eso significa que debo avanzar formando un frente estrecho desde el principio, a no ser que quiera crear unos atascos imposibles después. Piensen en una autopista. Cuando una autopista de 3 carriles de repente se reduce a solo uno, tenemos un fabuloso atasco. Pues eso es lo que le pasaba a Varro. Marchaba con sus tropas por un terreno difícil, relativamente desconocido. No podía avanzar en un frente amplio porque habría creado exactamente ese tipo de atasco. Así que sus columnas de marcha eran cada vez más y más largas. Los soldados marchaban en 4 columnas. Cada legión contaba con un convoy de carretas que transportaba su equipo. La columna avanzaba unos 20 kilómetros de media al día. Las legiones se dirigían hacia una zona próxima a la actual Minden, que incluso hoy conserva su nombre latino, Porta Westfálica. Aquí es donde el río Weser atraviesa las montañas de Wien y Weser. Durante mucho tiempo no se conoció la ubicación exacta del campamento de verano de Varro. Pero en 2008 los arqueólogos descubrieron restos romanos en un pueblo próximo al río Weser. Todavía es pronto para decirlo, pero hallazgos como este sugieren que este lugar era una base militar. Tal vez el campamento de verano de Varro. Es la estaca de una tienda legionaria. Desde su nueva posición de vanguardia, Varro decide imponer la ley romana a los bárbaros. Un pueblo que no ha sido sometido en combate tal vez pueda ser controlado con la aplicación estricta de la justicia. ¡Apartaos! ¡Dejad paso! ¿Pero es este realmente el momento ideal? El historiador Velleio Paterculo tiene sus dudas. Escribe: Varro dio órdenes a los germanos como si ya viviesen en la esclavitud. Les exigió tributos como si fuesen sus súbditos. Los recaudadores de impuestos se hacen famosos por exigir que se paguen las cantidades exactas por los diferentes bienes. Las reglas son para todos, sin excepciones ni retrasos. Bien. Pero las autoridades de la hacienda romana se sienten decepcionadas con lo que consiguen en los pueblos germánicos. Estas tierras apenas producen excedentes. Las tribus germánicas son agricultores de subsistencia. Cuando les confiscan sus limitados productos, su frustración ante la dominación romana se convierte en odio. Y la ley romana solo empeora las cosas. Que una persona sea juez en la disputa entre otras dos va en contra del sentido de la justicia germánica. Siempre ha sido privilegio de los nobles germánicos negociar entre sí los asuntos de justicia. Y la peor transgresión. Varro condena a los nativos a ser crucificados por robo. En el mundo germánico solo los dioses podían decidir sobre la vida y la muerte de un hombre libre. El robo e incluso el asesinato se expían pagando una multa, denominada Bergeld. Soltadme, no me toquéis. Pero Varro ignora las sagradas tradiciones germánicas.
El comportamiento de Varo en Germania no difirió mucho de la política romana en otros lugares del imperio. Intentó introducir la ley romana, porque eso formaba parte de la vida en una provincia romana. Y que a los pueblos germánicos no les gustase, bueno, fue una reacción perfectamente normal por su parte. Pensemos en lo que pasa hoy. A la gente no le gusta que la juzgue o la encarcele una potencia extranjera. Todas las comunidades intentan resistirse cuando aparecen extranjeros que quieren imponer su forma de justicia. Varo corta de raíz brutalmente cualquier muestra de descontento. Los cabecillas son ejecutados, sus aldeas quemadas. ¿Y qué piensa Arminio de todo esto? Él recordaba a su pueblo como una tierra de guerreros libres y orgullosos. A su vuelta los encuentra indefensos, impotentes y desmoralizados, oprimidos por el mismo poder que él representa. Llega la hora de la verdad para este querusco. Puede que no tenga elección. Se vuelve contra Roma. Los historiadores siguen debatiendo por qué hizo exactamente Arminio lo que hizo. Las fuentes romanas no nos dicen nada. Pero tal vez no sea tan difícil de comprender. Arminio debió de experimentar cosas que lo llevaron a cambiar de opinión. Roma nunca había sustituido completamente al mundo querusco en sus lealtades. Y seguramente tuvo presiones de ambos bandos cuando tomó la decisión. Seguro que estaba profundamente fascinado por Roma y que absorbió de ella todo lo que necesitaba para llevar a cabo su plan. Y usó todo eso y lo sumó a su herencia germánico-querusca para volverse contra Roma. Roma, de la que ahora pensaba que ya no podía ser el futuro para su pueblo. Pero tal vez Arminio tenía razones egoístas para traicionar a Roma. Cualquier pretensión de hacerse con el liderazgo de su tribu se habría resentido por su cercanía a Varo. Encabezar una revuelta exitosa contra Roma le daría un enorme renombre entre todos los pueblos germánicos. Es muy probable que Arminio ambicionase convertirse en rey de los pueblos germánicos, algo que nunca había existido. Según esta teoría, actuó movido por esta extraña combinación de patriotismo local y del característico deseo romano de alcanzar el poder. Si se enfrentaba a los romanos con su pueblo respaldándolo, podía alcanzar una posición independiente, poderosa, que nunca habría sido posible siguiendo a los romanos. Siempre habría sido su marioneta. Y desde luego, él deseaba alcanzar el poder. De modo que este impulso personal, podemos decir que era una lucha por la libertad. Y al mismo tiempo, usó este impulso para crear su propio reino, su propio imperio, el imperio de Arminio. Y desde luego no es una coincidencia que acabase siendo asesinado por su propio pueblo, porque en cierto sentido era un enemigo de la libertad germánica.
A espaldas de los romanos, Arminio convoca a todas las tribus germánicas para poner a prueba su lealtad. Tiene que persuadirlos de que posee el Heil de un líder militar triunfante. Para los pueblos germánicos, el Heil es la expresión máxima de la buena suerte. Aquel que se lo gana o que lo recibe de los dioses tendrá éxito en todo lo que emprenda y compartirá su Heil con todo aquel que le siga. Pero no será fácil unir a las tribus germánicas en pos de un objetivo común. Prefieren pelearse entre sí. El peor enemigo de una tribu germánica es otra tribu germánica. Hay líderes tribales que reciben oro y privilegios de los romanos a cambio de su lealtad. Uno de ellos es Segestes, un pariente de Arminio. Segestes ha sido elegido jefe de los queruscos. Segestes intenta convencer a los jefes de las demás tribus de que sería un suicidio alzarse contra Varo y sus legiones. En todas las sublevaciones que se han producido hasta ahora, los romanos han resultado victoriosos. Las tribus han sido aplastadas. La venganza de los romanos ha sido terrible. Atacarlos de nuevo solo produciría el mismo resultado. Solo que esta vez las represalias serían todavía más brutales. Un romano perfecto como Arminio debería saber mejor que nadie que los romanos son invencibles. Es Arminio el romano quien recuerda a su pueblo que viven en la esclavitud. Han robado a nuestras familias la libertad. Que las armas y símbolos de la ocupación, las hachas de combate romanas, los recaudadores y las togas invaden sus bosques y pueblos. Que los hombres libres pagan impuestos y tributos a extranjeros y son ejecutados bajo las leyes romanas. Para convencer a los últimos indecisos que temen encaminarse a una muerte segura y guiar a sus familias a la esclavitud, Arminio les revela que tiene un plan. Un plan que hay que poner en práctica inmediatamente. Arminio promete guiar a sus seguidores hacia la libertad. Arminio era un hombre de personalidad carismática. ¿Cómo si no habría conseguido poner a tanta gente de su lado tan rápidamente y con tanto secreto, sin que los romanos se diesen cuenta de nada o al menos sin que notasen algo que les llevase a sospechar? Una mañana de septiembre del año 9 después de Cristo, la 17ª, 18ª y 19ª legiones levantan el campamento. Con sus carretas de pertrechos, sus artesanos, mercaderes y sus familias, suman un total de más de 22.000 personas. Están deseando volver a la comodidad y el lujo de sus cuarteles de invierno. Pero la perspectiva de tener que marchar atravesando los bosques germánicos les provoca sentimientos dispares. Muchos de los soldados más veteranos solo quieren dejar atrás esta campaña para poder disfrutar de un merecido retiro en Roma. Un derecho automático tras 25 años de servicio. El estruendo de las armaduras y el sonido de los pasos de miles de pisadas se escuchan en lo más profundo del bosque, pero el ruido dejará paso a un silencio clamoroso. La grandeza de Roma, tan efectiva para la intimidación de sus enemigos, se verá impotente aquí. Algo ocurrirá en estos bosques. Un peligro mortal acecha, perfectamente oculto. Varo y sus soldados caminan hacia el desastre. La carnicería se desatará sobre los romanos sin previo aviso y con furia salvaje.
Episodio 2. La batalla. A finales del verano del año 9 después de Cristo, las legiones de Varo se preparan para volver a sus cuarteles de invierno en el Rin. Arminio empieza a jugar un peligroso doble juego. Prepara un plan para atacar a las legiones de Varo durante su viaje de vuelta al Rin, mientras continúa cumpliendo con su deber como oficial de la caballería auxiliar. Varo y Arminio están muy unidos. Son casi como padre e hijo. En el futuro a Varo le reprocharán haber sido demasiado confiado. Pero para Varo, Arminio es un romano. Su lealtad no puede ser cuestionada. A sus espaldas, Arminio intenta ganarse a los guerreros de las tribus germánicas en los oscuros bosques. Mientras una sacerdotisa reza a los dioses y predice con total seguridad una gran victoria, Arminio se concentra en el enorme reto práctico de derrotar a los romanos. Incluso con los dioses de su parte, las tribus no tendrán ninguna posibilidad si se enfrentan a los romanos en un combate abierto. Cuando luchó en Panonia, Arminio observó avanzar a las legiones con tal fuerza, con tanta disciplina y orden en cada unidad, que sabe que las tribus serán derrotadas si se enfrentan a ellas directamente. Un jefe tribal sugiere atacar a los romanos durante la marcha, cuando sus líneas se estiren a modo de 100 pies por las llanuras. Arminio les recuerda que Varo cuenta con 3 legiones, es decir, casi 20.000 hombres. Las tribus no tienen ni los hombres ni las armas para un ataque de ese tipo. Fracasarán sin ninguna duda. Pero a los romanos les aterrorizan los bosques germánicos. Odian los pantanos y los estrechos valles. Hay que invitarlos a entrar en los bosques. Arminio estaba en muy buena posición. Conocía bien el ejército romano. Había participado en campañas, había aplastado la gran rebelión de Panonia, donde los romanos tuvieron que luchar durante mucho tiempo en una guerra difícil. Y contaba con otra ventaja. Los romanos confiaban en él. Era un caballero romano, un oficial romano. Sin duda debió de ser un hombre de gran carisma. Todo el mundo pensaba que era el hombre que podía lograr los cambios que querían para Germania. A los romanos les han llegado rumores de que las tribus germánicas planean rebelarse. Tal vez las legiones deberían marchar en formación de combate. Cuando Varo pregunta a Arminio, este le contesta que es solo un rumor. Pero si Varo lo desea, hará un reconocimiento del territorio con su caballería auxiliar. Varo está satisfecho y los pensamientos se vuelven hacia la patria lejana. Por Roma. Por Roma. Por Roma. La víspera de que comience la marcha, el jefe de los queruscos visita el campamento romano. Segestes se opone al plan de atacar a las legiones, y Varo le ha invitado a una cena de despedida. Segestes consideraba que Arminio estaba poniendo a su propio pueblo, los queruscos, y a las tribus vecinas en grave peligro. Bastantes jefes ancianos de los queruscos pensaban que las posibilidades de éxito de Arminio no eran demasiado elevadas. ¡Varo! Segestes corre un gran riesgo. Intenta alertar a Varo de que hay en marcha una conspiración y una sublevación contra él y las legiones romanas. Varo no se imagina quién podría ser tan estúpido. Segestes señala a Arminio. Su propio compatriota revela su plan.
atacar a las legiones durante la marcha, destruirlas y matar a Varo con su propia espada. Varo da las gracias a Segestes por intentar evitarle tan terrible humillación y le invita a una copa de vino. Segestes suplica a Varo que deje a Arminio atrás con él, encadenado, cuando inicien la marcha. Varo pregunta a Segestes si cree que no distingue a los amigos de los enemigos. Varo era un hombre muy experimentado. Pertenecía a la élite del Imperio Romano. En Siria había ganado muchísima experiencia manejando situaciones militares y políticas muy complejas. Y había aprendido que es buena idea confiar en tus aliados y amigos. Y esa es una cuestión fundamental en la vida. Si de repente debes dejar de confiar en alguien en quien has confiado durante mucho tiempo porque otra persona le calumnia. Varo siguió confiando en Arminio y esa fue su perdición. La lealtad a un buen amigo, básicamente, es una virtud. En este caso fue un error, porque el amigo lo traicionó. Una mañana de septiembre del año 9 después de Cristo, Arminio abandona el campamento con parte de su caballería auxiliar. Varo ha desoído las advertencias de Segestes y le ha dado a Arminio libertad para actuar según su criterio. Después de este primer aviso no hubo tiempo para un segundo, dicen las fuentes romanas. Los veteranos comandantes romanos no tienen tanta confianza como Varo, pero no alcanzan a ver qué podría hacer Arminio, ni aunque fuese desleal. Todo el mundo tiene la misma idea: atravesar los bosques sanos y salvos y volver al calor y la comodidad de los cuarteles de invierno en el Rin. Arminio está decidido. No hay vuelta atrás. El sonido de las armaduras y de los pasos de miles de legionarios se escuchan en las profundidades del bosque a medida que la 17ª, la 18ª y la 19ª legiones abandonan sus campamentos de verano. Los ánimos son buenos. Unos días más de penurias en estas tierras y después esperan los campamentos del Rin, con vino, mujeres, canciones, juegos y baños. Varo tal vez se ve ya de vuelta en Roma disfrutando de una jubilación acomodada y feliz. Pero marcha hacia su perdición, con sus más de 20.000 soldados y unidades de apoyo. La columna gigante probablemente toma el camino habitual, hacia el sur siguiendo el río Weser, por las estribaciones del bosque de Teutoburgo hacia el río Lippe, y después continuar hasta el Rin. Así es como debería ser. No sabemos cómo Arminio convenció a Varo y a las legiones para que cambiasen su ruta. Las fuentes romanas nos dicen simplemente: cuando Arminio y su caballería auxiliar fueron enviados de avanzadilla, aniquilaron a las tropas romanas que estaban destinadas en su patria. Arminio y sus hombres todavía visten la armadura romana. Los soldados romanos los consideran aliados. En un ataque sorpresa no tienen ninguna posibilidad. Quemad las torres. La caballería auxiliar quema las torres de observación que los romanos han levantado junto a sus rutas. Arminio se asegura de que sus ataques no pasarán inadvertidos.
Al final del primer día de marcha, las legiones llegan a las estribaciones del bosque de Teutoburgo. El terreno es llano, el clima es gris pero seco, y las tropas avanzan a buen ritmo. Y este es el momento en el que Arminio quema la torre de vigilancia. ¡Alto! ¿Cómo reaccionará Varo? Los romanos se preguntan qué puede significar eso. Varo llega a la conclusión de que los rumores de una sublevación no eran descabellados, después de todo. Arminio se habrá enfrentado con los rebeldes. Los comandantes romanos en Germania normalmente evitaban penetrar en los bosques o pantanos con sus tropas. Si tenían que cruzar un pantano, generalmente tendían primero un puente de madera. Eran los pontes longi, los puentes largos descritos por los historiadores romanos. Todavía no se ha encontrado ninguno, pero probablemente eran similares a las pasarelas que construían las tribus germánicas. Esta tiene casi 3.500 años. Fue construida por las tribus que vivían cerca del pantano de Fenner, cerca de Osnabrück. El segundo día de la marcha, Varo comete un error fatal. Abandona la ruta habitual y dirige a sus legiones hacia los bosques. Corre a ayudar a Arminio para cortar de raíz la rebelión. El plan de los queruscos está funcionando. Por supuesto, salirse de la ruta habitual de marcha y suministros era un gran riesgo, que tenía todo tipo de desventajas. Si se producía algún retraso, podrían tener problemas, porque ya no contarían con su línea de suministros a lo largo del río, y no podrían recibir provisiones del campamento. Lo único que podían hacer era continuar y subsistir con lo que tenían. Pero Varo probablemente no pensaba librar ningún gran combate. Pensaba que tan solo sería una especie de acción policial para restaurar el orden. Restablecería la paz y podría deshacer el camino andado para volver al punto en el que se había desviado, sin meterse en grandes líos. No está claro dónde abandonó Varo exactamente su ruta habitual, pero sí sabemos que en lugar de ceñirse a esa ruta, llevó a todas sus fuerzas a un territorio desconocido. El bosque de Teutoburgo. Entonces, como ahora, estas tierras altas del noroeste de Alemania son famosas por sus escarpadas rocas, sus valles impenetrables y sus densos bosques. Es una pesadilla para los soldados romanos e imposible para un ejército de casi 22.000 hombres. La marcha es dolorosamente lenta. Los soldados resbalan en el fango y tropiezan con las raíces de los árboles, y no pueden mantener la formación. Lastrados por sus armaduras y armas, los legionarios se cansan cada vez más con cada paso que dan. Las carretas de suministros y los civiles ralentizan más si cabe su marcha. ¿Por qué Varo insistió en adentrarse más y más en el bosque? Sigue siendo un misterio. Los centuriones hacen lo que pueden para agilizar la marcha de los rezagados, con éxito dispar. ¡Adelante!
Los germanos saben cómo moverse por el bosque. Armados tan solo con lanzas, hachas y espadas, pueden aparecer desde todas las direcciones a la vez y se mueven sigilosamente por sendas marcadas, pero bien disimuladas. Arminio coloca a sus hombres en posición en el monte bajo. Los romanos no notan nada. Mucho antes de encontrarse con sus enemigos cara a cara, los romanos ya están debilitados por su lucha contra el propio bosque. Dion Casio escribe: incluso antes del ataque los romanos ya tenían muchos problemas. Tenían que talar árboles, hacer pasarelas y construir puentes para avanzar. Es precisamente la situación que Arminio pretendía crear. Todo iba ocurriendo prácticamente como Arminio lo había planeado. Fue preparando pequeñas sorpresas para los romanos a lo largo del camino. Y pudo elegir el momento en el que estaban demasiado lejos de su ruta habitual para retroceder después de los primeros ataques. Sin duda se dijeron: debemos seguir, debemos continuar. Y así fueron cayendo cada vez más en la trampa. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuántos guerreros movilizó Arminio para enfrentarse a Varo. Pero es difícil pensar que la cifra total se acercase a la de las 3 legiones de Varo. La columna romana ya se había estirado considerablemente. Y esa era otra ventaja para las tribus. Sus armas eran claramente inferiores a las de los romanos: hachas, espadas, lanzas de madera y simples escudos. Las tribus no necesitaban ser superiores en número, porque si atacaban a los romanos en una columna larga, podían elegir el lugar donde hacerlo. Pongamos, por ejemplo, que 3.000 legionarios marchan formando un estrecho frente y una columna de 2 kilómetros, acompañados por carretas y mulas, con personas en retaguardia abrumadas por sus cargas, y que de repente son atacados por 5.000 nativos. Estos cuentan con la ventaja de la sorpresa y en ese momento también con una superioridad numérica considerable. Arminio cuenta con otra ventaja crucial. Cuando atraviesan un terreno difícil, las legiones cuentan con protección en sus flancos. La caballería auxiliar, los mercenarios germánicos que él manda, y que se han unido a la rebelión. Varo no puede sospechar que las mismas fuerzas que protegen sus flancos serán las primeras en atacar a sus legiones. Los guerreros salen de sus escondites en las colinas. Se mueven en absoluto silencio. Solo el resonar lejano de sus pasos traiciona su presencia. Y en ese momento, la caballería auxiliar cambia de bando. El ataque sorprende a los romanos totalmente desprevenidos. Apenas tienen tiempo para dar la alarma. Los germanos luchan más con sus cuerpos que con sus armas, escribió un historiador romano. En la caótica confusión de civiles y carretas de suministros, es imposible que lleguen los refuerzos.
Las tribus y después la caballería auxiliar atacan desde ambos flancos, sin dar oportunidad a los romanos a reagruparse. El ejército más poderoso del mundo antiguo está indefenso. No hay ejércitos marchando en formación. Solo se trata de atacar y correr. Podríamos definir la táctica adoptada por Arminio como una especie de guerra de guerrillas. Evitar el combate principal el mayor tiempo posible, hasta que el enemigo esté muy debilitado. Y después, emboscarlo, usando el elemento sorpresa y el mejor conocimiento del terreno de tus propios hombres. Es probable que Arminio atacase el medio de la larga columna. Así separaba las fuerzas de vanguardia y de retaguardia, y evitaba que pudiesen ayudar a la sección que estaba siendo atacada. Los refuerzos llegarían mucho después de que los guerreros germanos hubiesen desaparecido en el bosque. Varo no cuenta con información fiable sobre lo que está pasando. Sus comandantes solo pueden decirle lo que saben. La caballería auxiliar germana ha cambiado de bando. La situación es grave. La sorpresa ha sido total. Los centuriones han sido eliminados, incluso antes de poder poner a sus tropas en acción. No pudieron resistir. Pero ¿cuál es la intención de sus enemigos? ¿Van tras un botín o es un ataque a mayor escala? Lo único que saben es que el enemigo es numeroso. ¿Y dónde está Arminio? Varo decide que la única opción es continuar la marcha. En cuanto encuentren un lugar adecuado en el bosque, se detendrán, reunirán a sus legiones y construirán un campamento de emergencia. Según Tácito, los romanos consiguieron avanzar por el bosque. Y entonces, las 3 legiones unieron fuerzas para construir un campamento provisional. Ninguna legión ha sido destruida. Se ha perdido una batalla. Pero todavía puede ganarse la guerra. A estas alturas, Varo siguió el procedimiento estándar romano. Construyó un campamento fortificado como pudo, teniendo en cuenta el terreno y el estado de sus tropas. Y eso era lo que había que hacer, porque el enemigo estaba cerca y tenía que asegurarse de que sus hombres pudiesen descansar al menos durante la noche, sin tener que repeler ataques constantes. La empalizada y el foso con centinelas colocados detrás eran precisamente lo que necesitaban para impresionar al enemigo, y que éste se lo pensase 2 veces antes de lanzar un ataque. Tras las defensas, los heridos son atendidos. Mientras tanto, los comandantes sopesan sus opciones. Se dan cuenta de que sus bajas son peores de lo que pensaban. 8 cohortes han sido eliminadas. Sus opciones son pocas. Tal vez deberían intentar salir corriendo. Pero seguir adelante podría ser un suicidio. Varo debe tomar una decisión. Ha sido traicionado por el hombre en quien más confiaba. Sus comandantes le aconsejan quedarse tras las defensas. Podrían enviar mensajeros a las guarniciones de Haltern y Xanten para pedir refuerzos. No hay alternativa. Necesitan ayuda. Varo rechaza su consejo. Acabarán con todos los bárbaros en cuanto consigan salir del bosque. Da orden a sus comandantes de que abandonen a los civiles y de que destruyan el convoy de carretas. Nada debe retrasarlos. Las legiones marcharán al amanecer. Las órdenes son claras y serán obedecidas sin cuestionarlas.
Pero se convertirá en un grave error estratégico. Las fuerzas germánicas descubren inmediatamente el convoy de carretas en llamas. Arminio. Un vigía informa a Arminio. Los romanos han expulsado a los civiles del campamento y están destruyendo sus bienes. Algunos de los jefes quieren lanzarse al pillaje antes de que todo se queme. Saben que deben un botín a sus hombres, y esta es su oportunidad. Arminio está furioso. Podrían perder todo lo que han conseguido hasta ahora. Las tribus han jurado obedecerle. Promete llevarles a la victoria si obedecen sus órdenes. El éxito de Arminio estuvo en conseguir que unas fuerzas no demasiado disciplinadas siguieran tácticas racionales y deliberadas. Muchos, sin duda, las consideraron un acto de cobardía y tuvieron que contenerse para seguir su plan. Moralmente, el comportamiento de Arminio podría ser dudoso, pero está claro que fue un genio militar y un hombre atrapado entre dos culturas. La realidad decía que no tenía ninguna posibilidad contra los romanos, pero él siguió adelante con su ataque. A la mañana siguiente, las legiones salen del campamento en formación de combate. Varo abandona a los civiles a su suerte. Tal vez espera que los bárbaros los masacren y se apoderen de sus bienes y dejen marchar a sus legiones. Pero, según Tácito, Arminio dijo que esta guerra se libraba solo contra soldados. Este código de honor germánico se basaba en un razonamiento lógico. Si Arminio perdonó la vida de los civiles que formaban el convoy, no fue por razones humanitarias. Era una gran oportunidad para hacerlos prisioneros y después pedir un rescate. Comerciar con personas, con prisioneros de guerra, es perfectamente normal en una guerra, porque se necesita mano de obra y es extremadamente valiosa. Así que yo no creo que tengamos una muestra de la integridad de Arminio en el hecho de que perdonase a los civiles. Simplemente actuó de manera práctica. Al tercer día el tiempo cambia. Las lluvias torrenciales obligan a los legionarios a detener su marcha. Su armadura, empapada y pesada como el plomo, hace que los soldados tengan menos movilidad incluso que antes. Para Arminio y sus hombres, el tiempo es perfectamente normal. Dion Casio escribe: se desataron fuertes tormentas. Mientras los romanos luchaban contra los elementos, los bárbaros se colocaron en posición y los rodearon por todos sus flancos. Arminio desencadena un ataque de una brutalidad espantosa. Para los romanos, son como espíritus malignos.
No hay tiempo para una reacción defensiva heroica. No hay tiempo para atender a los heridos. Un cronista escribió: atrapados en las ciénagas y los bosques, los romanos fueron masacrados, hombre a hombre, por el mismo enemigo al que habían sacrificado como si fuese ganado en tantas ocasiones anteriores. Y finalmente, en medio del caos, Varo pierde el control de sus legiones. Los soldados ya no tienen generales a los que seguir. Su ejército se desmorona. Pero los historiadores no culpan solo a Varo de esta derrota. La victoria de Arminio se debe a las condiciones adversas, dicen. El clima haciendo historia. Es un tema recurrente en la historia bélica, que los elementos siempre están del lado del vencedor. Y si hay alguna duda, el perdedor siempre puede decir: no ha sido el enemigo quien me ha derrotado, sino las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, el general Invierno de la Segunda Guerra Mundial ofrece una docena de ejemplos de esta teoría. Por otra parte, hay que admitir que, en el caso de Arminio, no es totalmente descabellado pensar que el tiempo tuviese algo que ver en su victoria. Los romanos iban muy cargados, los germanos llevaban poca ropa. Normalmente, eso no habría importado, pero sí que podría haber influido cuando llegaron las lluvias, porque sabemos que los romanos no estaban demasiado cómodos en nuestro clima. Porque la gran pregunta, ¿son indígenas las tribus germánicas o emigraron a estos territorios? Fue contestada por Tácito categóricamente: tienen que ser indígenas. ¿Quién querría emigrar a este lugar y con este tiempo? En el plazo de 24 horas, Varo se ha encontrado con 2 ataques aplastantes sobre sus legiones. Poco a poco ha tenido que irse dando cuenta de que la victoria no está a su alcance. Solo puede pensar en evitar la aniquilación. Cuando uno de sus comandantes de caballería llega finalmente al escenario de la masacre, se encuentra a un Varo a punto de volverse loco. Sin saber qué hacer. Esta podría ser su última oportunidad de pedir refuerzos. Numonio se ofrece voluntario para abrirse paso con su caballería hasta el baluarte romano más próximo, antes de que los caballos estén demasiado exhaustos para moverse. Según los historiadores romanos, Numonio solo quería salvar su propio pellejo. Dejó a los soldados de a pie en la estacada y huyó hacia el Rin. Pero el destino se cobró su venganza. Como recogió Patérculo, la muerte encontró al traidor por el camino. Varo y Numonio han ideado un plan, pero Arminio va un paso por delante. Otra trampa espera a la caballería en su huida. Ni un solo jinete llegará al Rin. Los legionarios no pierden el tiempo y se ponen en marcha. Ya nada importa, salvo salir del bosque. Las tribus les persiguen. Saben que solo tienen que seguir empujando a los romanos. Y las legiones siguen adelante a ciegas, tropezando constantemente.
Pero la marcha forzada nocturna ha dado sus frutos. Por fin, 3 días después de haber abandonado su ruta habitual, el bosque se vuelve menos espeso y el terreno más llano. Lo hemos conseguido. Por fin hemos salido de ese infierno. Parece que hay visos de esperanza. Los romanos están a salvo. Campo abierto. Si contaba con la caballería de Numonio, a estas alturas Varo se da cuenta de que toda esperanza está perdida. Y Arminio se asegura de que los romanos lo comprendan. Siguen atrapados. Analizando su avance, podemos deducir que Varo y lo que le quedaba de sus legiones se dirigieron hacia el norte el tercer día y marcharon por las montañas Biern, hasta que llegaron a la llanura del norte. Después giraron hacia el oeste, hacia el Rin. Marchaban hacia un cuello de botella, de tan solo 80 metros de ancho, entre la montaña Calcrise al sur y un gigantesco pantano al norte. Hace apenas unos años, los arqueólogos encontraron los restos de una empalizada. Detrás de esas defensas se cree que Arminio y sus hombres esperaron emboscados a Varo para asestar el golpe final definitivo. Eso es lo que los expertos creen. De la tierra que está delante de la empalizada han desenterrado miles de clavos y trozos de plomo de origen romano. Objetos domésticos como tijeras, pero también puntas de lanza y herramientas. ¿Fue este el escenario del último combate? El orgullo de la excavación es la máscara ceremonial de un oficial de caballería romano. Aunque hemos encontrado numerosos objetos en Calcrise, el terreno en sí es bastante reducido. Y las fuentes nos dicen que aquí se produjo un suceso importantísimo, en el que participaron 3 legiones. Es decir, al menos 10 o 15.000 hombres, o quizás 20.000. Hasta ahora, los hallazgos de Calcrise no confirman esas cifras. Aunque todavía no hay pruebas concluyentes, Calcrise fue declarado inmediatamente escenario definitivo de la batalla. El museo es un imán para turistas. Los defensores de Calcrise basan su argumentación en las fechas de las monedas encontradas en el yacimiento. A juzgar por las pruebas actuales, hay muchos más argumentos a favor de Calcrise que en contra. Hemos encontrado monedas con la imagen de Varo, de modo que esas monedas tuvieron que llegar a la zona cuando Varo fue gobernador, es decir, entre el año 7 y 9 después de Cristo. Podemos estar seguros de ello. El segundo argumento es que no hemos encontrado monedas acuñadas después del año 9 después de Cristo, entre las 1800 aproximadamente que hemos desenterrado. Los científicos han encontrado huellas de un combate en un tramo de 10 kilómetros de las montañas Biern. Esto nos permite reconstruir un escenario claro para el tercer y decisivo día. La disposición del terreno en Calcrise, toda la zona en la que estamos trabajando, deja muy claro que el ejército romano iba de este a oeste y que las tribus los atacaron repetidamente desde las faldas inferiores de la colina de Calcrise. Podemos demostrarlo en una zona de al menos 10 kilómetros. Podemos probar que las tribus siguieron hostigando al ejército romano durante su marcha con ataques fulgurantes, a pequeña escala. Cuando los romanos salen del bosque y forman en campo abierto, Arminio reúne a sus hombres para el combate final. Las legiones no tienen nada con qué contrarrestar el grito de las tribus de libertad o muerte. ¡Libertad o muerte! Ahora que presienten la victoria, cada vez más tribus se unen a Arminio.
incluso aliados de Roma como Segestes. Pero es por oportunismo, no por convicción. No deberíamos pensar en estas tribus como los honorables pueblos germánicos. Esa es una idea de los siglos XVIII y XIX. La arqueología nos ayuda a poner los pies en el suelo. A partir del campo de batalla vemos que hubo pillaje. Probablemente saquearon a los cadáveres. Llevarse el botín era muy importante. Era una oportunidad para enriquecerse con plata, oro, bronce e incluso hierro. La batalla es una victoria sobre los romanos, que nadie había imaginado posible. Cerca de 15.000 soldados yacen muertos en el bosque. Los pocos supervivientes se arrastran por la llanura, esperando a ser capturados y masacrados. No podría haber mayor humillación para la superpotencia que es Roma. La victoria de Arminio no tiene precedentes. Entre los historiadores romanos fue Tácito quien comprendió realmente su significado. Arminio fue sin lugar a dudas el liberador de Germania. Varo se convertiría en el chivo expiatorio del mayor desastre militar que había sufrido Roma en toda su historia. Se suicidaría en el campo de batalla. Y como comenta con desdén Patérculo, este comandante tuvo más valor para morir que para luchar. Al final se quitó la vida. Ni siquiera tras 3 días de combates el baño de sangre ha terminado. Las tribus victoriosas recorren el campo de batalla, arrancando armaduras y armas a los cuerpos de muertos y moribundos. Sacrifican a los legionarios que han capturado a los dioses que les han concedido la victoria. Los estandartes de las legiones se arrojan al barro. Y el cadáver de Varo es deshonrado. Su cabeza iniciará un terrible viaje hacia Roma, al palacio del emperador Augusto. Si las tribus le siguen mostrando lealtad, el triunfo de Arminio le habrá servido para algo. En la hora de su victoria es el indiscutible líder de las tribus germánicas. ¿Pero buscarán venganza los romanos? El resultado a corto plazo de la victoria de Arminio fue que Augusto abandonó sus planes para ocupar Germania hasta el río Elba. Eso está claro. Augusto tuvo que librar un buen número de batallas internas y tuvo dificultades para imponer su política. Hubo mucha gente en Roma que dijo: no podemos aceptar esta humillación, debemos contraatacar. Pero Augusto creía que no valía la pena. Germania no tenía suficiente que ofrecer a los romanos. Era mejor dejar que las tribus se machacasen entre sí. Roma se aseguraría de apoyar siempre al bando más débil para que pudiese enfrentarse al más fuerte, y esperaría a que las tribus germánicas dejasen de ser un problema. 6 años después, el año 15 después de Cristo, las legiones romanas vuelven al escenario del desastre.
Tácito describe los terribles descubrimientos que hicieron las legiones bajo el mando de Germánico. Había huesos sin carne por todo el lecho del bosque. Cráneos clavados a los árboles. Eran los altares de los bárbaros, sobre los que habían sacrificado a tribunos y centuriones. Germánico ordena enterrar los restos y presentar un último respeto a los caídos. Casi 2000 años después, los arqueólogos de Calcrise han descubierto huesos enterrados en una fosa común. Son huesos de hombres y muestran señales de violencia. Estuvieron expuestos a los elementos mucho tiempo antes de ser enterrados. ¿Podría ser esta la prueba de que Calcrise fue el escenario de la batalla? Tal vez los arqueólogos hayan confirmado la veracidad del relato de Tácito 2000 años después. Pero no todo el mundo está satisfecho, y la búsqueda del campo de batalla continúa. Germánico fracasó en su intento de vengarse, de aplastar a las tribus germánicas. Arminio libró más batallas contra los romanos y los mantuvo a raya. Germánico fue reclamado a Roma. La superpotencia se retiró al Rin. Germania nunca volvería a ser una provincia romana. La batalla del bosque de Teutoburgo fue una de las más importantes del mundo antiguo. Su consecuencia fue una división cultural fundamental y duradera que separó a Europa en dos. Aquí en el Rin, donde hoy se alza el parque arqueológico de Xanten, había una ciudad romana con templos, un anfiteatro y baños. Este lugar era un centro de civilización antigua. En la orilla opuesta del río, las tribus germánicas siguieron siendo lo que siempre habían sido, libres e impredecibles. Germania simplemente siguió su camino como antes de que llegasen los romanos. Germania no era de ningún modo una nación unificada. Tendrían que pasar muchos siglos antes de que se formasen grupos tribales más grandes, como los alemanes o los francos, que a la larga serían lo bastante fuertes para acabar con el Imperio Romano en el oeste. Arminio pagó su ambición de crear un reino germánico con su vida. Fue envenenado, probablemente por su propia familia. Sin un enemigo común, la región volvió a caer en un estado de feudalismo permanente. Ningún jefe toleraba que otro le superase en poder e influencia. Una situación que caracterizaría a esta parte de Europa hasta los tiempos modernos. El problema para los reyes siempre era la aristocracia. Y ese problema duró en Alemania hasta el reinado de Federico Guillermo IV. Cuando le ofrecieron el trono en 1848 dijo: sí, pero ¿qué piensan mis otros príncipes? No le importaba lo que pensase el pueblo, pero temía a sus iguales, a las otras cabezas coronadas de Alemania. Así que podemos decir que este sentido de envidia, este sentido de rivalidad con la aristocracia, se convierte en un factor permanente en Alemania. Arminio fue considerado el héroe germano durante mucho tiempo. La adoración alcanzó su cenit con la construcción del monumento a Hermann en 1875. La espada apunta hacia Francia, el mayor enemigo de Alemania en el siglo XIX, aunque Arminio había luchado contra Roma. Pero eso no empequeñece sus logros. Desafió y derrotó a Roma cuando ésta ostentaba su máximo poder.
Pero nunca habríamos sabido nada de este héroe si sus enemigos no hubiesen contado su historia. Fue Tácito, el historiador más importante de Roma, quien escribió las palabras que inmortalizarían a este bárbaro. Nunca fue derrotado en combate. Su vida duró 37 años y su poder 12. Hoy, los pueblos bárbaros siguen cantando sus alabanzas.